Es muy agradable cuando todo el plató, todo el escenario aquí de Canal Antiguo está de tan buen humor como hoy por la noche. En la segunda entrevista, en el segundo análisis, vamos a tratar lo que ya anticipaba esta sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad que da vía libre a la entrada en vigencia del decreto 4/2020. Nuestros invitados son el doctor Conrado Reyes y también el licenciado Francisco Quesada, analista del Centro de Investigaciones Económicas Nacionales. A ambos, buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, un saludo. Bienvenidos. Gracias. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Mariana. Iniciamos con el doctor Reyes, en particular para entender esta sentencia, porque en esencia no toca el contenido específico del articulado del decreto 4/2020. Es una cosa bien interesante que la Corte dice, bueno, esta vía que utilizaron para detener la entrada en vigencia no es el amparo, tienen que esperarse y por lo tanto no entra al fondo de los planteamientos de inconstitucionalidad. Igualmente en el procedimiento rechaza donde pues, se pudo verificar de que en el proceso de formación de ley se cumplieron las formas. Entonces, ¿cuál es la trascendencia de esta sentencia, doctor Conrado Reyes? La trascendencia, Mariano, la veo radicada fundamentalmente en que la Corte devuelve al Congreso de la República el reconocimiento constitucional que la anterior magistratura de la Corte había estado debilitando y había estado también dejando a la deriva. Incluso hubo decretos del Congreso que se atrevió mediante amparo provisional a impedir que fueran discutidos en el Pleno. Este es el claro ejemplo de lo que venía haciéndose hasta el 13 de abril de este año por los anteriores magistrados, dos de los cuales, por cierto, fallecieron. Una que estaba ya fuera del país bajo la argumentación de que va a regresar algún día y por lo mismo creo yo la Corte está cumpliendo con el mandato constitucional de ser realmente un garante de la defensa de constitucionalidad. Eso implica que no se haga por parte de la Corte abuso de la instancia constitucional para impedir que los tres organismos del Estado realicen las funciones constitucionales que le están encomendadas. Ese punto es crucial, creo que es de trascendencia, marca una línea diferente en la actuación de la anterior magistratura, pero algo muy fundamental también, Mariano. Esta sentencia tiene 5 votos y los 5 votos son en forma coincidente en cuanto a que la sentencia de amparo debió haber denegado desde el principio, diría yo, pero lo hacen tardíamente, casi más de un año después, el amparo que se solicitó por varias ONGs, por varias asociaciones, por 4 diputados, uno de la UNE y otro de WINAC, creo que es, en donde claramente lo que estaban haciendo es atentar en contra del mandato constitucional del Congreso, que fueron electos los diputados, que sufrió esta ley una discusión en el Pleno, que fue aprobada por 84 votos, que tuvo creo que 18 votos en contra, pero algo fundamental, tuvo 50 y pico de diputados ausentes cuando se aprobó finalmente. Entonces, todo el proceso legislativo que también se verifica en este amparo fue cumplido según lo que reza y detalla claramente la Corte en esta sentencia, por lo cual tampoco es viable que se argumente que el Congreso no cumplió o se saltó o evadió o incumplió alguno de los requisitos de la formación, de la discusión y de la aprobación de la ley. Y por último, quiero hacer énfasis en que hay 2 votos razonados concurrentes, el del magistrado que ha sido prorrogado en el ejercicio, Francisco de Mata, y de la suplente María Cristina Fernández, quienes votan razonadamente pero en forma concurrente. ¿Qué quiere decir eso en palabras sencillas? Votan tal y como lo hacen sus otros 2 magistrados que también en forma titular ejercen la magistratura de la Corte, pero amplían ellos algunos aspectos que creyeron o ellos piensan o ellos dicen que vienen a fundamentar y a
engrandecer un poco más la sentencia. O sea, los 5 votos al final son votos similares, votos de acuerdo. Estamos de acuerdo, pero amplío en esta parte. Estamos de acuerdo, pero le agrego esta parte. Estamos de acuerdo, pero yo creo que esto se dejó de ver, pero sin embargo sí se vio con un enfoque diferente al mío. O sea, al final los 5 magistrados votan en forma coincidente, en forma respaldada, y es una sentencia, por así aclararle al público, unánime. Muchísimas gracias, doctor. Licenciado Quesada, quisiéramos también conocer sus impresiones sobre esta sentencia. ¿Está usted de acuerdo? ¿Qué cree que fue lo mejor que sucedió o lo peor que sucedió en este fallo de la Corte de Constitucionalidad? Perdón. Vale la pena hacer un poco de historia, porque cuando esta ley fue aprobada el año pasado y finalmente publicada el 28 de febrero, más o menos el 12 de febrero empezaron a llegar una serie de amparos cuando estaba dentro del trámite de la aprobación, en el trámite de la sanción, en el trámite de la publicación, una serie de amparos, 8 amparos precisamente, donde trataban de detener la publicación y entrada en vigencia de la ley, porque argumentaban una serie de razones en muchos sentidos que no estaban de acuerdo con estos requisitos o estas formas de fiscalización que se estaban dictando para las ONGs. Independientemente nos guste o no nos guste estas reformas, pues plantearon estos amparos y el amparo llega de manera provisional después de que ya había sido publicada la ley. Pero llega antes de que la ley iba a entrar en vigencia. O sea que la ley ya no entra en vigencia porque llega este amparo provisional, y el amparo provisional, de una manera inaudita, como ya se había dado, pero inaudita siempre, establece de que se interrumpe el hecho desde el acto de aprobación del Congreso, y que de ahí en adelante se invalidan todos los actos. O sea que con un amparo provisional lo producen de manera retroactiva, porque como digo, ya estaba publicada la ley, ya estaba sancionada la ley, lo regresan al acto de aprobación del Congreso. Todavía el Congreso pide una aclaración y ampliación de lo que implicaba, y simplemente les dicen sí, en el estado que está no importa, pero lo regresamos a el acto de aprobación, y de ahí en adelante ya nada más vale. Esta acción que plantean de amparo, independientemente, como digo, nos satisfaga o no nos satisfaga estas reformas, lo que hizo la Corte de Constitucionalidad, primero, emite un tema retroactivo. Segundo, interrumpe realmente potestades tanto del Congreso como del Ejecutivo, porque paraliza el hecho de la aprobación legislativa y paraliza la sanción del Ejecutivo, pero de una forma retroactiva. Esta sentencia inaudita pues le da trámite al amparo. El amparo se tramita en el curso del año 2020 y parte del año 2021, cuando a toda luz, todo lo que había y toda la queja que había ahí era simple y sencillamente temas que solo se podían dilucidar en un proceso de una inconstitucionalidad general. Y precisamente la Corte de Constitucionalidad, sin entrar a consideraciones de lo que es estas reformas a la ley de ONGs, simplemente descalifica la posibilidad de utilizar una acción de amparo ante una oposición o una rivalidad a una norma, porque en ningún momento quienes accionaron presentaron sus quejas, presentaron sus agravios, presentaron dónde está el acto arbitrario de autoridad sobre el tema. Pero si lo que querían era plantear que sus normas contravenían la Constitución, pues por supuesto que las puertas están abiertas de la inconstitucionalidad, e inclusive la Corte de Constitucionalidad da luz para que esa es la vía donde se debe discutir, y por lo tanto, como todos esperábamos, o al menos los que no tomamos partido en este tema político,
esperábamos de que este inaudito amparo provisional terminara rechazándose las acciones de amparo, porque jamás pudo haber sido la vía para discutir el tema y jamás pudo una Corte de Constitucionalidad arrogarse el alcance que se dio. Licenciado Quesada, ambos han coincidido en la trascendencia, no hemos entrado específicamente al decreto 4/2020, pero quedémonos un poco más en esta sentencia, porque hay otras decisiones muy similares emitidas por la magistratura anterior y la anterior, digamos las dos últimas, que coartaron, que cercenaron patas fundamentales de la República, entre esos limitar al Congreso discutir y legislar. Y aquí quiero referirme a la Ley de Reconciliación Nacional, por darle otro ejemplo, u otros cuerpos legales que discrecionalmente la CC, la Corte de Constitucionalidad, aceptó algunas acciones y detuvo decisiones que le corresponden única y exclusivamente al Congreso. ¿Puede ser esta sentencia, su contenido, la parte considerativa, ser utilizada para buscar restablecer y fortalecer nuestra república y que cada organismo del Estado cumpla las funciones que le corresponden? Yo creo que este es un buen precedente y por favor dejemos por un lado si nos gusta o no nos gusta las reformas a la ley de ONGs. Esto es prácticamente el retorno a la institucionalidad, donde a pesar de que hubo muchos fallos en el año 2000 donde dice nos guste o no nos guste la labor legislativa, es una prerrogativa solo de los representantes del pueblo electos que están ejerciendo esta función. Y si esta función transgrede la Constitución, existen los medios para impugnarla, pero de ninguna manera, como digo, de ninguna manera, pese al contenido que tenga el actuar del Congreso, se puede interrumpir la acción legislativa, como fueron temas, como bien lo dijo, temas que la Corte recién pasada, la anterior magistratura, se arrogó interrumpir un tema constitucional por conveniencia de sus grupos afines, por las voces afines que se estaban pronunciando, les dio un espaldarazo, como digo, prácticamente modificando la constitución política, un hecho grave, un hecho de una violación flagrante a la Constitución, y yo espero que los fallos empiecen a enderezarse en ese sentido, y como digo, lastimosamente el fanatismo que hubo detrás de este tema, porque no era un tema jurídico lo que se estaba discutiendo ahí, sino que era un tema de poder político, porque lo que estaban haciendo los políticos, estaban diciéndole a los parapolíticos, parapretados detrás de ONGs, que si querían hacer política no lo hicieran a través de ONGs, sino que la hicieran a través del proceso democrático. Ese fue el gran pulso que levantó tanto clamor y tanto apasionamiento. Entonces, tratemos de regresar a la institucionalidad con madurez, nos guste o no nos guste, nos convenga o no nos convenga, pero lo que queremos es que la Corte nuevamente vuelva a salir a defensa del orden constitucional. Gracias, doctor Conrado Reyes. En este fallo dice claramente, deniega en definitiva los amparos interpuestos por todos los postulantes contra el Congreso de la República y el presidente de la República de Guatemala. La pregunta es, ¿irán a venir más amparos? Ya se les dijo que busquen otras vías. No se entra a conocer, como usted nos explicó, el fondo. ¿Qué sucede ahora? Carmina, gracias. La verdad es que cada ONG o cada grupúsculo, como yo les llamo, que está ahí descrito en casi 5 hojas o 5 páginas de la sentencia, con nombre y apellido, incluso los nombres de 4 diputados, 2 eminentemente que tienen señalamientos, incluso uno de ellos de gestión en el gobierno de Colón, por ejemplo, que se niegan a la transparencia, a cumplir con la fiscalización. De hecho, algo del fondo de la sentencia que ellos cuestionaban en el amparo es que argumentaban que se estaba violando el mandato de la mayoría calificada para la reforma legal de la Contraloría de Cuentas, de la Superintendencia de Administración Tributaria y del Ministerio Público.
La Corte claramente señala que en las reformas a esta ley de ONGs, ninguna de esas argumentaciones fue o puede ser tomada en consideración, porque en ningún articulado de estas reformas se le dice ni a la SAT, ni a la Contraloría, ni al Ministerio Público que realice funciones diferentes a las que constitucional o en su ley constitutiva establece cada una de estas entidades para fiscalizar y para transparentar la función pública. Eso quiere decir claramente que las ONGs que reciben donaciones o fondos del presupuesto nacional, que cabe también que el ciudadano lo sepa, toda donación o toda ayuda extranjera afecta e ingresa como parte del presupuesto nacional. No importa que se la entreguen a una ONG o a otra, pero al final de cuentas, en el bolsón, en la bolsa, en el bolsillo del fondo del Estado, ahí va ese dinero, o sea, se impacta. Y por eso es que en todo el mundo desarrollado, estos fondos deben también de ser fiscalizados. Y por eso es que las corrientes modernas han exigido que así como se ha implementado leyes de transparencia, leyes de rendición de cuentas, leyes de combate a la corrupción, también se haga en el país con todas esas ONGs que tienen sueldos para sus directivos, tienen viáticos, tienen carros del año, tienen viajes en primera clase, etcétera, y cuyos fondos al final son recibidos no para eso. Se distorsiona el interés o el propósito de la recepción de un fondo, y no digamos cuando esas ONG reciben fondos del presupuesto, del escaso presupuesto que hay del Estado, cuando se les dan 2, 3, 5, 10 millones del presupuesto del Estado y no le rinden cuentas a nadie, lo gastan como quieren, con quien quieren, y viajan a donde ellos, sus directivos deciden. Entonces, esa es la fiscalización, el fondo importante de esta ley, Carmina, es el fondo realmente trascendental. Seguro, estas personas que históricamente, por lo menos los últimos 25 años, se han dado vida de millonario en el país y en el extranjero, con los fondos del presupuesto del Estado y con los fondos de otros gobiernos, otros estados, amigos de Guatemala, no van a querer que se les fiscalice, se controle, pueden intentar nuevas acciones. Si realmente es de mala fe, van a seguir intentando acciones de amparo, pero la Corte claramente les dice que no es esa la vía. Doctor Reyes, y precisamente, aunque pareciera ser que mi pregunta va a sobrar, pero es importante que se la plantee, una vez entrada en vigencia el decreto 4/2020, ¿existe la posibilidad para que toda persona o grupos o ONGs, fundaciones, etcétera, que consideren que algún artículo de este decreto vulnere algún artículo constitucional, pueden plantear inconstitucionalidades generales o específicas, concretas al decreto 4/2020? Por supuesto, Mariano, por supuesto. El derecho de petición es un derecho constitucional consagrado en el artículo 28 y en la Carta Fundamental de Derechos Humanos. O sea, ese derecho lo pueden ejercer. Diferente es que primero cumplan los requisitos jurisprudenciales, doctrinales y legales que se exige para el planteamiento. Y diferente también va a ser superada esa barrera, que realmente sus abogados puedan hacer un buen planteamiento. Superado eso, diferente va a ser que realmente se compruebe o se acredite que una palabra o un párrafo o toda una norma específica, un artículo concreto, pudiera entrar en contradicción con la Constitución. Es algo que está abierto permanentemente para cualquier guatemalteco ante cualquier ley. No en cuestión general, posiblemente, pero sí en caso concreto. Entonces, esa facultad legal, Mariano, Carmina, público, es permanente para todos, para cualquiera que la quiera hacer. Diferente es que lo puedan hacer técnica y profesional, jurídicamente hablando, y también diferente es que la Corte le dé cabida a un planteamiento que evidentemente ya superó mucho del cuestionamiento, porque eso es importante también en esta sentencia. La Corte en el amparo, y lo dice claramente en la sentencia,
sí hubo un periodo de prueba y un periodo de verificación de los argumentos de las posibles amenazas argumentadas. Y hubo un proceso en donde se escudriñó, los magistrados constitucionales verificaron si se había cumplido por el Congreso o no con todos los pases de ley, con todos los requisitos de la ley orgánica del organismo legislativo del Congreso. Y verificaron que el Congreso había cumplido cada uno de las etapas y de los procedimientos que su ley orgánica les establece. Entonces, va a ser muy difícil. Pedirlo, lo pueden pedir, pero que pueda tener un sustento y una verificación es muy difícil. Gracias, licenciado Quesada. ¿Qué pasa ahora? Una persona, la ley pues ahora está vigente. ¿Qué pasa con las personas que quieran fiscalizar a organizaciones extranjeras que están trabajando en nuestro país? Eso solo lo puede hacer de oficio el gobierno, lo hacen las personas. ¿Cómo va a operar? Mira, tenemos que ser muy simplistas en ese sentido de que el escándalo que quisieron hacer estas personas que estaban detrás de ONGs era un escándalo infundado. Como digo, eso se jugó en la liga política, político contra político. ¿Por qué? Porque las ONGs, al igual que las personas jurídicas del derecho civil, ya están sujetas a todas estas fiscalizaciones. Yo que conozco cómo funcionan las asociaciones civiles están inscritas en la SAT, son auditadas severamente por la SAT, extienden recibo de donaciones, si es donación del extranjero es un recibo de donación para el extranjero, también hay declaraciones por lavado de activos o de dinero, si se manejan fondos públicos entra la Contraloría a fiscalizar, todo esto sucede. Que no lo hayan hecho, esa ya es una omisión que con o sin reforma ellos ya cayeron en un incumplimiento. O sea que si la reforma el día de mañana no entra en vigor, ellos ya tienen que rendir todos estos temas. Entonces tenemos que ser muy simples. Ellos no pueden evadir estos temas. Y cuando vemos los argumentos que muchos de los amparistas o los quejosos presentaron, prácticamente lo que estaban diciendo era que querían un privilegio, que no fueran auditados, no tener libros de contabilidad, no llevar cuentas, no entregar cuentas, no poder ser cancelados por actividades en contra del orden público, que todos los que estamos bajo la figura del Código Civil lo podemos ser. Y las ONGs tienen su propia ley, pero además adoptan disposiciones del Código Civil, lo que los hace sujetos a todo ello. Recordémonos que ellos son personas jurídicas, y una persona jurídica es un privilegio legal el hecho de poder tener una sola representación, tener una persona jurídica que sea sujeto de derechos y obligaciones, porque es una gran ventaja, pero a cambio la ley pide el hecho de legalizarse, el hecho de convertirse en un sujeto regulado, y ellos ya están regulados. Entonces, las nuevas disposiciones de la ley de ONGs trae un par de requisitos más, que creo que esos se podrían discutir, como el hecho de ir a CEGEPLAN o al Ministerio de Relaciones Exteriores, pero el resto de la ley simplemente es reiterativa totalmente. Hasta podría uno decir que es ociosa esta reforma. Pero ese es el escozor que ellos tienen de que habían prácticamente pasado al margen de la ley y ahora simplemente les recuerdan de lo que ya ha estado sujeto siempre. Doctor Reyes, para ir finalizando esta entrevista, ¿algún elemento que de la sentencia se derive? Por ejemplo, a mí me llamó la atención cuando hace referencia hay una referencia cruzada a instituciones autónomas y algunos querían cuestionar de que no se haya aprobado la reforma con mayoría calificada y a mi criterio la CC muy claramente dijo que no se alteró las funciones o la estructura o algo. Una situación que para otros casos en los últimos años había sido un impedimento para legislar. ¿Qué otro elemento a su criterio deberíamos destacar en estos últimos 30 segundos? El hecho de que la sentencia obliga y ya no va a tener excusa ningún contralor de cuentas, ningún auditor de la SAT y tampoco ninguna persona que trabaje en el presupuesto público, ya sea en cuestión de fondos públicos del presupuesto nacional o del extranjero que ingresan al presupuesto nacional, no van a tener excusa de cumplir con la obligación que bien decía el licenciado Quesada.
de fiscalizar y controlar la transferencia y el uso adecuado y correcto de los fondos de acuerdo a los propósitos y fines de las entidades, no de acuerdo a la agenda personal, política, ideológica de la persona que dirige y prácticamente es dueña de esa ONG o esa asociación civil, porque se esconden en ONGs, en cooperativas o en asociación civil. O sea, las facultades y la obligación de la Contraloría, de la SAT y eventualmente de los fiscales del Ministerio Público, de combate a la corrupción y la transparencia se van a ver ahora, que relativamente no van a tener excusa de decir, es que no hay una ley que me obligue o que me faculte para pedir la información o para ir a auditar a estas personas o a estas entidades que son la fachada nada más de una persona o de dos personas o de su familia. Creo que ahora va a ser un paso trascendental. Agradecemos mucho su intervención, también la del licenciado Francisco Quesada, que nos ayudaron a entender más la trascendencia de la sentencia emitida por la Corte de Constitucionalidad. Muy amables, buenas noches. Muchísimas gracias, buenas noches. Muchas gracias. Carmina, tema importantísimo, creo que nuestros expertos sí nos ayudarán a entender realmente que aquí hay un parteaguas a lo que había estado sucediendo a la fecha. Y definitivamente también la forma en que se da la sentencia. Creo que es muy importante que los magistrados, por unanimidad, resolvieran, cosa que hace rato no veíamos tampoco. Bien, les agradecemos mucho que nos hayan acompañado esta noche. Regresamos con Carmina el próximo lunes y yo tendré el gusto de estar también el próximo domingo por la noche. Así que, mientras tanto, sigan con Canal Antigua. Seguro habrá mucho más noticias y temas de análisis y debates el resto de la semana. Gracias.